A ver, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la oportunidad de difundir mi trabajo y conocer un poco más sobre lo que se está haciendo en este campo. Mi nombre es Eric Insuasti Cruz y pertenezco a la Universidad Yachay Tech, ubicada en Ecuador. Mi proyecto se titula Biopolímero extraído de desechos agroindustriales. ¿Cuál es el problema que atiende mi investigación? La investigación en la extracción de un biopolímero natural extraído a partir de desechos agroindustriales, es necesaria para cambiar el chip con respecto a nuestra dependencia del uso de polímeros basados en petróleo para la fabricación de plásticos de todo uso. Según datos de Greenpeace, las 8 millones de toneladas de piezas de plástico que llegan cada año a los océanos equivalen al peso de 800 veces la Torre Eiffel. Parece que es hora de tomar conciencia y apostarle a los materiales que se extraen de los desechos que otra industria está generando. De esta manera, no estoy utilizando recursos naturales valiosos o aprovechables en otros ámbitos industriales, sino más bien sus desechos. ¿Qué solución estoy proponiendo? Este mercado de los biopolímeros, bueno, sí, yo propongo la utilización de biopolímeros extraídos de desechos agroindustriales para distintos usos en la industria. En este mercado de los biopolímeros se ha industrializado a grandes pasos en los últimos años y un gran número tanto de fabricantes como de proveedores han entrado en juego para crear alternativas basadas en el uso de la biomasa para prácticamente cualquier aplicación. Los expertos en la investigación de mercado global establecen que el uso de estos biopolímeros alcance unos 10.000 billones de dólares para el año 2021. Este crecimiento no es para nada extraño y se debe a las características que los biopolímeros cuentan frente a sus competidores, los polímeros basados en el petróleo. ¿Cuáles son estas ventajas? Bien, empecemos por su origen renovable, que influye en su naturaleza biocompatible y no tóxica. Posee propiedades de barrera a la humedad y a ciertos gases. También posee una buena integridad mecánica y tiene un costo relativamente bajo. Por casi un año me he dedicado a extraer y a estudiar la pectina, utilizando los desechos de la cáscara de la fruta de la maracuyá. Cabe destacar que este polímero también puede ser extraído de desechos de manzana, desechos de pera o frutos cítricos con un porcentaje similar favorable de rendimiento. Ahora a lo que venimos. En esta presentación propongo un método simple, de bajo costo y amigable con el ambiente para la extracción de pectina proveniente de los desechos agroindustriales. Este protocolo ya presentó resultados reales y visibles. Estas 4 imágenes en pantalla reflejan las distintas fases para conseguir el polvo final de pectina. Ahora definamos a la pectina como un biopolímero. ¿De dónde se obtiene? Pues esta se encuentra en las paredes celulares primarias de la mayoría de las plantas y posee funciones estructurales. Esencialmente, como pueden observar en la imagen, las pequeñas fibras, em, este polímero actúa como una especie de pegamento en las redes celulósicas de la pared celular. Básicamente es un compilado de moléculas de carbohidrato con ramificaciones. Generalmente, su uso está basado en la industria alimenticia gracias a sus propiedades gelificantes, espesantes y estabilizadoras. Por otra parte, también se ha usado en varias ramas de la medicina o de la biomedicina por sus propiedades mucoadhesivas. En fin, tiene eh, varios perfiles de aplicación. Una vez definido su concepto, ¿cómo puedo saber que mi protocolo está funcionando? Para comprobar mi hipótesis, analicé la superficie del material obtenido con técnicas de caracterización físico-químicas y obtuve los espectros que estamos observando. ¿Qué sugieren estos picos y curvas extrañas? Pues cada uno de los picos con su grado de intensidad representa un enlace químico y su modo vibracional, y en conjunto representan la composición química del material específico. Basado en una revisión bibliográfica, pude comprobar que se trató de la pectina.
Ahora bien, ¿qué necesito yo para demostrar las cualidades de este polímero? Necesito una empresa o un laboratorio que se dedique a la investigación de materiales, que desea invertir su tiempo en investigar a la pectina como biopolímero apto para sus requerimientos. Por ejemplo, investigar las propiedades mecánicas necesarias para la producción de un bioplástico en específico. Esta investigación será necesaria para definir un protocolo que brinde las propiedades deseadas. Otro enfoque serán las empresas o emprendimientos que se dediquen a la extrusión o inyección de soluciones poliméricas, también relacionadas con la impresión en 3D. En resumen, lo que yo necesito es un espacio donde se pueda investigar más a fondo las propiedades que tiene la pectina. En el proceso se pueden aprovechar sus características para la producción de algún material específico. Todo es cuestión de experimentar e implementar. Como ya se habrán dado cuenta, yo no estoy presentando un producto terminado. Yo estoy ofreciendo la materia prima para la construcción de uno. Involúcrate en la ciencia como agente de cambio. Me gusta pensar que la ciencia será la única forma en la cual nuestra sociedad puede desarrollar sus propios productos para sus propias necesidades. Estos son mis datos de contacto y cualquier pregunta, no duden en hacerla para poder abrir un espacio de discusión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eric. De hecho, hasta que te quedó bastante tiempo, entonces está padre. Esperemos que haya varias personas interesadas para armar una discusión en torno al uso de estos residuos vegetales, ¿no? Sobre todo con estos agroindustriales. Entonces, muchas gracias, Eric. Entonces, veamos si hay alguien por aquí, no sé, que se dedique justo a utilizar otros desechos vegetales, que tenga alguna duda, alguna pregunta, ¿no? O que hayan visto que hay una mejor productividad en la producción de bioplásticos a partir de otros desechos, o sea, alguna retroalimentación, algo que quisieran hacer. A ver, déjame ver, estoy revisando. A ver. Roberto, adelante. Hola a todos, buenas tardes. Mi pregunta es sencilla. Bueno, em, ¿qué porcentaje de ocupación de la materia prima que tú ocupas de la, de la fruta que presentaste es utilizable? ¿Qué tanto puedes recuperar de pectina de ese material? Bueno, para la experimentación que yo realicé, o deseché, bueno, no deseché, puse a un lado la pulpa de la fruta, toda la cáscara se secó en un horno algunas horas hasta que tenga un peso constante. Entonces, este proceso ya le resta bastante peso de por sí. Luego todo esto se muele y en relación, bueno, todo esto se muele y forma una harina de cáscara de fruta. En 100 gramos de esta harina que yo tengo, puedo obtener de 8 a 10 gramos de pectina. Entonces tiene un rendimiento del 8 al 10%. Muchas gracias. ¿Alguna réplica, Roberto, que quieras hacer sobre lo que comentó Eric? Sí, más allá de lo que ya has experimentado, ¿tienes alguna otra propuesta de materia prima que puedas ocupar? ¿Has tratado de interactuar con otras especies? Básicamente sería eso. Por lo pronto, solo he estado experimentando con la maracuyá, pero también tengo experiencia en la extracción de celulosa de otras fuentes, pero en eso no he ocupado mucho tiempo, más he dedicado mi tiempo a esto de la pectina. Pues gracias. Oye, ya en esta misma línea, ¿el método sería muy distinto si ocuparas algún otro fruto, alguna otra planta, o podría ser una metodología similar a la que has empleado hasta ahorita? Podría ser se podría usar una metodología similar, eh, siempre y cuando se tengan en cuenta las condiciones físicas de la materia prima. Por ejemplo, la cáscara de la maracuyá es mucho más dura que una cáscara de pera o una cáscara de manzana. Entonces, eh, habría que probar distintas concentraciones de la solución ácida que ocupo para la extracción, pero
Se podría hacer, se podría probar y se podría concluir algo. Ok, bien, entonces ahorita le paso la palabra a Miguel, nada más te lo preguntaba porque quizás en Ecuador la producción de maracuyá sea demasiada, ¿no? Pero pensando en un contexto de México, tal vez habría otras plantas, otros frutos que podrían tener potencial, ¿no? Entonces quizás Más potencial. la metodología podría ser escalable a otros contextos geográficos, pero no necesariamente para el maracuyá, y eso creo que te daría como un abanico mucho más amplio de ir explorando otras plantas y otros frutos, ¿no? No está restringido solo al maracuyá, y te paso la palabra, Miguel. Y Sí, después, muchas gracias. Pues ahí una sugerencia de incluso alianza por la oferta de valor que mostramos aquí, es que se pueden hacer mezclas, por ejemplo, con alginato. Entonces, con eso se tiene biopolímero que permita ciertas aplicaciones. Por ejemplo, absorción de ciertos óxidos metálicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso se puede hacer un biofiltro. Entonces, ese es mi comentario. Sí, exacto. Sí he hecho revisiones bibliográficas al respecto y he visto bastantes compositos de pectina con alginato, de pectina con quitina, pectina con quitosano, con celulosa para distintas aplicaciones, porque en el ejemplo del quitosano aumentaría las propiedades mecánicas de la composición, o en otro caso aumentaría las propiedades adhesivas de la composición. Las mezclas bueno, las mezclas de polímeros podrían ser demasiadas, siempre y cuando se base a una determinada aplicación que se quiera. Pero concuerdo contigo, Miguel. muchas gracias, Eric. Y por aquí también Katia tenía la mano levantada. Adelante. Hola, Eric. También te vengo con una propuesta de alianza. Yo estoy trabajando ahorita con encapsulamiento de microalgas y de clorofila para generar tanto fertilizantes para plantas como también superalimentos para nosotros los humanos. Entonces, justamente necesito o me gustaría mucho incluir ¿cómo se llama? Un material orgánico que me ayude a la gelificación, ¿no? Entonces, la pectina puede ayudarme a este tipo de matriz de gel, porque hasta ahorita uso alginato grado comestible y alginato normal, pero la liberación, por ejemplo, de microalgas no es tan rápida como me gustaría. Es una liberación muy lenta. Entonces, me gustaría tener algún tipo de matriz de tipo gel eh, más fácil de degradar. Entonces, no sé si te interesa que también vayamos investigando por ese ámbito y haciendo, pues, meternos a la industria de los superalimentos, que creo que también es un buen negocio, ¿no? Vale. Sí, claro que sí, suena muy bien. De hecho, como mencioné en mi presentación, la pectina se usa mucho para formar geles o formar estructuras gelificantes. Aparte, la pectina, de lo que he podido comprobar, tiene estructura bastante porosa, por lo tanto podría ser mucho más degradable en distintas soluciones. Entonces, creo que sí se podría eh, eh, tomar conversaciones con ustedes para poder seguir investigando el potencial del biopolímero que les presento para sus requerimientos. Será un gusto. Padrísimo, justo creo que Katia dio en una frase clave que estábamos esperando, que es el objetivo de este tipo de sesiones, es buscar una alianza, ¿no? Una alianza colaborativa. Parece que por ahí podría iniciarse como un nuevo camino para la colaboración y qué ideal que fuera entre estos dos países, ¿no? Entre México y entre Ecuador. Entonces, bueno, ahorita podrán compartir, digo, ahí están los datos de contacto de Eric, sino también nosotros parte de nuestro trabajo es facilitar esas conexiones, pero ustedes también pueden ir intercambiando como números y correos. Entonces, padrísimo. Y pues, Eric, entonces otro proyecto, otra propuesta de colaboración a tu lista. Queremos compartirles un poquito que en una sesión que organizamos el mes pasado, Eric también conectó con una empresa argentina que está interesada en la producción de unos empaques bioplásticos, ¿no? Entonces, al parecer, lo que está proponiendo Eric es bastante interesante y le ha gustado como a varios emprendedores. No sé si por ahí hay algún otro comentario, alguna propuesta de colaboración. Vamos bastante bien de tiempo.
O tú, Eric, ¿quieres hacer alguna réplica? Ernesto Ernesto. su mano literal. Ah, perdón. Ok. Adelante, Ernesto. Gracias Sí, por muchas la ayuda. Es que en gracias. esto, entre estar en la virtualidad y viendo los rostros. Adelante, Ernesto. Sí, por supuesto. Yo tengo unas preguntas. ¿Qué otro tipo de análisis tienes además de los espectros de infrarrojo? Quiero entender cuáles son las propiedades físico-químicas, de la estabilidad térmica, para saber si esto se puede utilizar como aditivo para reforzar algunos plásticos, porque normalmente lo que yo he observado es que la gran mayoría de los biopolímeros son inestables térmicamente. Entonces, cuando los quieres adicionar a los plásticos, pues se degradan y pues ya no funciona, ¿no? Entonces, quisiera saber qué más análisis has hecho sobre las pectinas que has obtenido. Bueno, a ver, ensayos térmicos, perdón, no he realizado, porque yo este biopolímero, la pectina, lo usé como una parte de mi proyecto de tesis de la universidad. Entonces, no lo vi necesario hacer un ensayo térmico, porque realmente no necesitaba, como tú mencionas, reforzar algún otro plástico, sino lo ocupé para otras aplicaciones. También he hecho em, microscopía electrónica para ver más o menos cómo están distribuidos los poros en cada grano de molécula de pectina. He hecho el FTIR, también he hecho espectroscopía Raman, que bueno, es básicamente para identificar los materiales que se encuentran dentro. Eh, no he hecho muchos más test, tampoco tengo test mecánicos, pero bueno, se podría hacer, claro, mi universidad cuenta con esos equipos. eh, si es que, mm, si es que podríamos seguir hablando para poder testearlos y ver el potencial para tu aplicación. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Gracias. Perfecto, pues esperemos que también ahí salga alguna otra colaboración o más retroalimentaciones o que estén pendientes como de los proyectos, ¿no? O del proyecto que está haciendo Eric. No sé si alguien tenga algún otro comentario, pregunta hacia Eric, y si no, vamos a pasar al último proyecto. ¿No, verdad? Estoy tratando de revisar rápidamente. ¿No? Ok. No, bien. Bueno, pues vamos a pasar entonces al tercer y último proyecto, también para darle el tiempo adecuado. Entonces, David, ¿estás por aquí? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bienvenido. Entonces, te invitamos a que compartas tu pantalla. Sí, hola, perdón por la tardanza. Tuve algunos problemitas técnicos, además de unos tamborileros que pasaron por aquí, pero bueno, son cosas que ocurren. Les voy a hablar rápidamente de un desarrollo que estamos realizando en lo que desde hace 1 año y medio es una compañía en la que he formado con otros socios, la que llamamos Glixon. Esencialmente nosotros nos hemos dedicado a estudiar... ¿Podrías proyectar en pantalla completa, perdón, David? ¿Podrías proyectarla? Sí, sí, un momento, que está un poquito tardado. Ok. Bueno, pero les voy platicando en lo que va cargando. Bueno, Glixon, uno de los objetivos es esencialmente desarrollar biomateriales avanzados. Nosotros hemos tenido ya una participación en otro tipo de proyectos, esencialmente en el área médica. Al inicio de la pandemia, nosotros tuvimos una participación para el desarrollo de un bioreactor que pudiese sintetizar las 2 enzimas más requeridas para el análisis y la detección del COVID-19. Esto, bueno, fue un proyecto que ya tuvimos la oportunidad de presentarlo en otros foros, incluido la BioSummit del MIT. Y esa plataforma la queremos utilizar ahora para explorar otro tipo de polímeros, otro tipo de materiales. En este caso, lo que nosotros estamos proponiendo es una síntesis optogenética, es decir, utilizan luz esencialmente a través de una serie de plásmidos o una serie de sistemas y organismos genéticamente modificados que son capaces de sintetizar un tipo de polímeros que se llaman polihidroxibutiratos o polihidroxialcanoatos, que en general cubren una sombrilla bastante grande de diversos tipos de polímeros termoplásticos. Hay un modelo que nosotros hemos trabajado en anteriores proyectos que es para escalar protocolos para producir diferentes tipos de materiales utilizando algas fotosintéticas.
¿Qué algas? Esencialmente Cladimormonas reinhardti y chlorella. ¿Cuál es el objetivo en el que queremos atender en este caso? Bueno, existe justamente con esta inteligencia que logramos compartir con otros grupos que recibieron nuestra propuesta, existe una gran demanda por plásticos biocompatibles en el uso de dispositivos médicos. Y desgraciadamente estos dejan una huella de carbono bastante alta. O sea, no es material que se pueda reciclar, es material que se tiene que incinerar o que se tiene que compostar y tiene que seguir una serie de protocolos muy rígidos que evidentemente pues lo que quieren evitar es justamente poder contaminar a otras personas u otros seres vivos con ese material peligroso. Sin embargo, hay una dependencia de cadenas de distribución. Eso es una inteligencia que compartimos con el programa de bioseguridad y bioterrorismo de la Universidad de George Mason, con la que a veces trabajamos, porque está muy centralizada. La mayoría de los plásticos que se utilizan en las aplicaciones biomédicas, y por eso han habido los atrasos que han existido ahora en la distribución de muchas de las pruebas o insumos que se necesitan en los hospitales, está centralizada en China y en Estados Unidos. Existen altos costos de refinación y una dependencia tecnológica tremenda y que, bueno, justamente con estas cadenas que se interrumpen, bueno, generan una problemática esencialmente de acceso. El problema también es que los plásticos derivados del petróleo son cerca del 8% los que se emplean para las aplicaciones biomédicas y son plásticos no biodegradables, ¿no? Que es lo que les mencionaba. Uno de los mayores problemas es el polipropileno y otro tipo de poliéster. Y nosotros por eso proponemos el uso de esta alga, que ya se ha montado más o menos en otros sistemas, desde hace más o menos una década, sistemas genéticos que pudieran insertarles genes para poder producir bioplásticos, en este caso los polihidroxibutiratos. Nosotros tenemos un fotobioreactor que utilizamos para la síntesis de una RNA transcriptasa y una DNA polimerasa, y queremos utilizar ese mismo sistema, solo que utilizando otra genética, evidentemente, para poder insertar estos genes que son capaces de sintetizar estos plásticos dentro de un alga. ¿Por qué un alga? Un fotobioreactor, que es el que estamos proponiendo, que hemos demostrado que es de bajo costo, puede regular de manera mucho más eficiente la síntesis de los plásticos. Muchos de estos plásticos se generan como cuerpos inclusivos que pueden ser bastante tóxicos. Y bueno, eso también interrumpe la biosíntesis como el metabolismo de estas algas. Entonces, bueno, podemos regular con mayor precisión, a diferencia de otros inductores químicos a través de estos sistemas que simplemente prendemos un tipo de luz en una longitud de onda particular y son capaces de encender o apagar los genes que nosotros les estamos insertando para que sinteticen, o mejor dicho, regulen el metabolismo de estas algas hacia la síntesis de estos precursores o finalmente los PHBs. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, estamos trabajando ya en 3 áreas importantes en las cuales uno ya hemos tenido un financiamiento parcial, estamos buscando un financiamiento o una colaboración para poder escalar el resto del desarrollo. Tenemos un plásmido o una serie de plásmidos que nos permiten poder hacer toda la ingeniería genética. Esta colaboración se está haciendo con otro laboratorio independiente de otra universidad en Estados Unidos y otro laboratorio en Canadá. Al final les podré platicar un poco más con las otras diapositivas de apoyo en las preguntas y respuestas. Pero bueno, ya tenemos esa parte más o menos explorada. Lo que queremos hacer es ahora cómo optimizamos esos genes que ya se conocen en la naturaleza para que puedan ser mucho más eficientes y menos tóxicos en estas algas, ¿no? Entonces, esa es una parte en la que queremos invertir un poco más de nuestro tiempo. Tenemos un fotobioreactor que más o menos está montado para el uso de bacterias también genéticamente modificadas, que son capaces de sintetizar estas enzimas que ya mencioné. Pero lo que queremos hacer ahora es incrementar el área, la superficie, para poder aumentar más la biomasa y poder tener una eficiente recuperación de estos plásticos, ¿no? Una de las bondades de este potencial uso es que también este sistema nos podría ayudar a hacer un sistema de captura de CO2, ¿no? Eso es un valor agregado a esta tecnología que tenemos ahora. Entonces, esencialmente nos enfocamos en estas 3 áreas, ¿no? ¿Cómo podemos buscar que de los genes que ya se encuentran ahí, y que ya han sido incluso explorados, caracterizados metabólicamente, etcétera, ¿cómo podemos hacerlos un poquito más eficientes para otra serie de retos que encontramos en la bioquímica de estos microorganismos, ¿no? Entonces, tenemos ahora la idea de poder
probar una serie de otros genes que hemos encontrado en otros organismos. Queremos probarlos en ensayos de síntesis en volúmenes pequeños, no necesariamente escalados hacia una producción masiva. 2, estamos buscando, bueno, justamente poder desarrollar un bioreactor recirculante a mayor escala que tenga la capacidad de poder concentrar cerca de 400 a 700 litros inicialmente. Y finalmente un escalamiento para potencialmente utilizar unos compresores para la absorción de CO2, que normalmente los compresores de CO2, que son los que bombean el CO2 hacia los cultivos, utilizan una tecnología muy similar a los submarinos. Utilizan un tipo de solventes orgánicos, que son los que son capaces de capturar el CO2 y luego, pues con simplemente una fase térmica, un cambio de temperatura, se libera el CO2 y así es como se alimenta el sistema, ¿no? Una de las cosas que estamos probando también es un sistema no solo de bajo costo, sino también más amigable con el ambiente, que no dependa de estos solventes orgánicos, ¿no? Estos son mis datos de contacto y bueno, creo que me fui un poquito rápido, pero bueno, me gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas, que seguramente habrá algunas inquietudes para compartirles algunas otras figuras que pudieran estar dentro de la otra presentación. Entonces, bueno, ahorita estoy abierto a cualquier otra intervención. Muchísimas gracias, David. Increíble tu proyecto, muy bien. De hecho, sí, justo como dices, ocupaste menos tiempo. Entonces, ahora sí, a ver, preguntas, inquietudes, comentarios, posibles colaboraciones. Sí. Mariana, vas. Ajá. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, adelante. Que se van animando a digerir esto que nos platicó justamente David. Está increíble. Quiero pues compartirte que nosotros también estuvimos bueno, en el MIT en el Bio Summit de 2019, entonces probablemente por ahí tenemos personas en común. Y quiero preguntarte si ya conoces a Daniel de Genobank, o de Genobank. Me suena, pero ahorita no ando muy ubicado. Porque si nos puedes escribir después aparte, me parece que por esta parte de los genes y la ingeniería inversa un poco, que es lo que me quedo, podríamos hacer una conexión ahí y pues a ver qué pasa, ¿no? Sí me parece muy interesante que estés utilizando ingeniería como justamente en genes, y justo una pregunta que ya la respondiste, era por qué utilizar las algas como un vector, ¿no? Entonces... Bueno, sí, perdón. Sí, total. Perdón. Una de las ventajas que nosotros vimos, porque finalmente, aquí les pongo el video de cómo funciona nuestro bioreactor, que es uno de los primeros prototipos que nos desarrollamos. Ahí están sintetizando una proteína roja fluorescente, ¿no? Utiliza luz azul y ahí se ve, ¿no? Entonces, aprovechando esta misma idea de que es un fotobioreactor, finalmente, una de las principales retos que tiene la síntesis de polihidroxialcanoatos en general es que no es nada nuevo en realidad buscar alternativas plásticas o de biopolímeros en otros organismos. O sea, los polihidroxialcanoatos se encuentran en muchos organismos, principalmente en bacterias, y es donde más se ha desarrollado toda la ingeniería. Los polihidroxialcanoatos se descubrieron alrededor de 1925 por un químico francés que encontró los cuerpos estos de inclusión en estas bacterias. Una de las limitantes, y por qué decidimos hacer el modelo, brincar el modelo hacia algas, es que los insumos que necesitas para producirlos, si me voy a adelantar tantito en una de las diapositivas, los insumos, que es el modelo de negocios y el costo, uno de los insumos que tú necesitas para producir estos mismos plásticos en bacterias es un poquito más ineficiente, porque necesitas insumos que son melasas cítricas, ¿no? O son otro tipo de materiales que finalmente ya tienen otro uso. Entonces queremos como hacer ese bypass y utilizar justamente el metabolismo de fotosíntesis, en que los precursores que ya tienen algas, no necesitas irte más atrás en la ingeniería. Hay que a veces, cuando utilizas otro microorganismo, irte muchos pasos atrás en la ingeniería, y eso hace las construcciones mucho más pesadas. Por ejemplo, en vez de tener un gen o dos genes que tienes que clonar a veces 5, 10, y eso a veces es muy difícil de coordinar. Entonces, en el momento que tú tienes una alga que ya produce un precursor, que además ya está ahí, es gratuito. Es mucho más económico, mucho más eficiente. Entonces, es solo colocarle los switch, las enzimas, que completan esa ruta metabólica, y por lo tanto es mucho más
eficiente, tiene un costo-beneficio mucho más directo, ¿no? Sí. Una de las ventajas es porque también puedes utilizar aguas residuales o aguas agrícolas, no necesariamente utilizar agua potable, eso a nosotros nos parece, pues, es criminal, ¿no? Es mejor utilizar agua que no se va, no es para consumo humano o animal, ¿no? Que son residuos. Y una de las ventajas también es que esos residuos finalmente son procesados por estos microorganismos, ¿no? Entonces al final tienes otro subproducto que es el agua limpia, ¿no? Y otra, bueno, es la captura de CO2. Por eso nos enamoramos del modelo, porque es un modelo muy bonito, es un modelo que afortunadamente ya hay más trabajo, a diferencia de las bacterias, que hay un montón de trabajo genético, hay un montón de herramientas disponibles, y en algas casi no, la verdad es un poco más difícil por el uso de codones, porque tienes varios retos tecnológicos. Sin embargo, en la última década ha sido mucho más fácil poder adoptarlos, poder hacer manipulación genética directa. De Y hecho, es sí te mucho más escuchas barato. muy enamorado, perdón, David, muy enamorado, muy apasionado. Eso siempre nos encanta, es muy característico de los científicos. Pero perdón, vamos a pasar a la siguiente pregunta para continuar con esa pasión y ese enamoramiento. Gracias, y que no se quede David. ninguna pregunta. Gracias, Mariana, por tu planteamiento. Miguel, por favor. Sí, muchas gracias. Pues además de comentarios, pues también una propuesta de alianza para hacer diseños de mezclas de compositos de polímeros con microalgas. También hemos trabajado en redes de regulación genética con datos de tal manera que eso permita identificar, digamos, también las energías de activación muy específicas para ese prendido y apagado que comentaste, de tal manera que en las iteraciones que se hagan ya en la mejora genética, pues entonces ya se puede justamente diseñar mejor con esas mezclas, pues bioplásticos dentro de un contexto de biorefinería. Entonces esa ingeniería genética pues puede justamente producir ya las cepas de biopolímeros, las cepas de microalgas para la producción de biopolímeros, incluso no solo optogenética, sino con acústica. Sí. Las guías de ondas que mostré anteriormente pueden ser muy específicas en cierta frecuencia para romper ciertos enlaces o activar. Sonoporación particularmente para poder ingresar ciertos pares de bases y hacer modificaciones. Pero es básicamente eso y muy bien, excelente. No, gracias, y estamos abiertos justo para explorar otras maneras, ¿no? De llegar al mismo, ¿no? O buscar otras alternativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Y aquí tenemos otra pregunta, otro comentario. Víctor, adelante. Hola, David. Qué buena presentación. La verdad es que me gusta mucho el tema de los PHB y los PHA. Tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás haciendo el desarrollo? ¿Estás en México, en la TAM? ¿Qué parte de...? Estoy en la Ciudad de México y esencialmente, bueno, somos este consorcio que aquí les pongo de este laboratorio, Ottawa Bioscience, Pipette Jockey y Glixon. Glixon nos encontramos en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la zona de hospitales. Y aquí es donde finalmente gran parte de la ingeniería genética, aunque también tuvimos un apoyo importante de Alec, que es quien lidera Pipette Jockey, desarrollamos la parte de la ingeniería genética. Tenemos otra colaboración importante con la Northwestern, de la Universidad de Northwestern, pero bueno, en esa parte es más de informática, no tenemos como una colaboración muy directa en cuanto a meternos a la química de los PHBs, entonces todavía esa parte la queremos reforzar, entonces sí estamos abiertos a si alguien se quiere involucrar en esa parte más de cuáles serían los aditivos, cómo poder hacer más eficientes los procesos de recuperación, etcétera, pues estaríamos súper contentos de que alguien más se suba al barco. Ok, fíjate que eso me lleva a la segunda. Justo tenía una inquietud si ya tenían algo de producción de PHP, obviamente a escala pues pequeña, pero claro. Porque yo
Bueno, mi fuerte son el bioplástico almidón, el TPS, y justo algo de las que estamos en estos momentos estudiando y desarrollando son diferentes biocompositos, ¿no? Con celulosa, nanocelulosa, microcelulosa, y evidentemente mucho que hemos estudiado es teóricamente la biocompatibilidad con PHA y PHB. Entonces, si estás tan cerca, porque estamos literal a cuadras, ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces, podría ser muy interesante. Justo nosotros estamos ahorita haciendo pruebas de mezclas de nuestro TPS con diferentes. Y podría ser súper interesante mezclar con PHB y ver cómo fortalece y qué otras aplicaciones se pueden hacer. Además que, sin duda, la producción más sustentable de PHB que se podría generar y también de las más baratas hoy en día son la línea que ustedes están desarrollando. Nosotros estaríamos contentísimos, de verdad. La producción que tenemos es obviamente muy bajita. Empezamos, de hecho, con algunos modelos microbianos. Era en realidad como la entrada. Cuando empezamos a migrar a toda la parte genética en algas, bueno, pues hubo que preparar varias cosas. Por así que primero por timar al animal, ¿no? Entender que es otro uso de codones, otra físico-química en muchas ocasiones, en fin. Entonces tenemos una producción muy bajita, muy experimental, porque tenemos aislados de Ralstonia solanaceae y tenemos aislados también de Rhodobacter spheroides. Rhodobacter es un modelo que conozco desde hace mucho. De hecho, con ese hice mi trabajo de posgrado hace ya bastante tiempo. Pero también tenemos montado esa parte. Rhodobacter produce muy poquito bajo ciertas condiciones metabólicas, pero sí es algo que a lo mejor, si pudiéramos escalar tantito más, aunque no es algo que hemos explorado porque nos fuimos directo más hacia la bioinformática, pero sí podríamos buscar la manera de hacer como una pausa técnica y regresar un poco al modelo de Rhodobacter y ver si podemos apoyarles en producir algo que sea suficiente para ustedes. Sí, sin duda podemos, si ahorita me regalas tu correo o tu celular, podemos agendar alguna plática. Te digo, nosotros estamos muy cerca del TEC Ciudad de México. Entonces, somos un grupo de biotecnólogos, entonces podríamos encontrar ahí una factibilidad de escalar la producción de PHB si es que le vemos una buena compatibilidad con nuestro bioplástico actual, porque nosotros ya tenemos salida comercial en puerta, entonces queremos ver todo el jugo que le podemos sacar con diferentes biocompuestos prácticamente. Fantástico, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, David. Súper interesante, por lo menos ya ve aquí 2 o 3 colaboraciones potenciales que tú puedes tener y tu proyecto. Muchas gracias por dejar de compartir, porque justo vamos a ir a la parte final y voy a retomar un poquito, Víctor, ya que estabas como platicando tú. Si nos quieres ir compartiendo. Ahora, en esta fase final hay 3 preguntas detonadoras del diálogo. Queremos sacarle juguito a estos 15 minutos que nos quedan, pero hablaba de Víctor, pues ya que nos estabas tú contando un poco de tu proyecto, que hables un poco de Biointelectus, porque has estado también muy cercano a Gestica, ¿no? Entonces, pues ocupa estos segundos también para ir ubicando a las personas que hicieron las preguntas, ¿no? Que hacen, se dedican a la investigación, tienen emprendimientos que han estado haciendo últimamente, en lo que yo proyecto la diapositiva. Entonces, Víctor, te paso la palabra. ¿Qué tal? Ojalá hubiera puesto mi cámara más adecuada, pero bueno, por ahí espero que sea suficiente la imagen para reconocerme. Yo, bueno, soy ingeniero biotecnólogo, graduado ya hace 2 años y llevo 4 años metido al 100% de mi tiempo en temas de bioplásticos. Mi especialidad, digamos, es sin duda el almidón plastificado, pero he tenido la oportunidad de poder hacer ciertas experimentaciones con PHA, un poquito de PLA y bueno, últimamente en temas de celulosa, nanocelulosa. Nuestro objetivo sin duda es crear bioplásticos aplicados a la industria, diferentes empaques de cosméticos o alimentos, que son los que tenemos en pie, y que sean lo más, en temas de porcentaje, que sea la mayor cantidad de porcentajes de este contenido biobasado. No tenemos metas de ser de los primeros bioplásticos que tengan esa certificación tan famosa de Austria en el 100% de sus productos finales. Entonces, nosotros ya estamos en tema de escalamiento en piloto, ya hemos resuelto algunos temas de supply chain y bueno, en esta ocasión no tuve mucho tiempo de preparar ni de hacer
lo que pedían para la pasarela de proyectos y le pedí a Gestica que si podía participar como un visitante, ¿no? Horas tarde del otro lado. Y fue muy interesante la experiencia. Entonces, yo creo que por ahí podría ser suficiente que termine por ahora. Muchas gracias, Víctor. Y pues ahora sí vamos a dar paso. Ahí están esas 3 preguntas que supongo que ya vieron en su pantalla. Entonces ahora quisiéramos escuchar a los espectadores, ya que tuvimos a nuestros 3 grandes proyectos del día de hoy. Desde sus perspectivas, lo que les decíamos, que nos cuenten brevemente de dónde vienen, si son emprendedores, son investigadores, son estudiantes, vienen de alguna empresa, pero si quieren responder alguna pregunta, alguna de estas que están aquí, qué áreas de oportunidad, por ejemplo, identificaron en los 3 proyectos, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Qué les verían? Ustedes identifican posibles colaboraciones, ¿no? Se podrían sumar a estos proyectos de investigación o con algún laboratorio de investigación e incluso desde bueno, en general, ¿no? No solo los emprendedores, que tengan algunos tips para que les puedan ayudar a exponenciar o a llevar a otras plataformas sus proyectos con base en su experiencia. No sé, ahí, ¿quién quisiera compartirnos? Alguien de los espectadores, ya que estuvieron un poco callados. Sí, justamente sí. Edgar, Lisette, Verónica, Patricia, Andrea. Un poquito para conocer también su feedback. Si quieren, elijan una de las 3 preguntas. Igual puede ser un poquito más rápido. Para que también desde su perspectiva genere como estos últimos minutos, lo que ubicamos en el equipo fue justamente hacer que todos participen, ¿no? La pasarela de proyectos, como se los platicaban algunas otras personas al inicio, es como si estuviéramos en un congreso, ¿no? El congreso virtual, digámoslo así, está ahorita cerrado a la comunidad, digamos, que estamos aquí, pero el objetivo es ponerlo en redes, que el mundo conozca sus proyectos. Entonces, por ahí, Patricia, estarás por allá conectada, tendrás chance, Andrea. Porque yo sé que Patricia, por ejemplo, está en el área está buscando de pronto alguna innovación en material. Edgar, me parece que estaba también interesado en asistir a la actividad. Lisette la invité de último momento, que también era importante que nos conociera. O incluso en lo que se animan los asistentes, no sé si alguno de los proyectos, Miguel, Eric o David se quedaron con algún comentario pendiente. Exacto. Bueno, Víctor Antonio ya levantó la mano. Sí, pues en lo que se anima a alguien más, pues termino como un poco mi aporte. Creo sin duda que para el primer proyecto podría tener como mejora la estructura concreta. Creo que fue algo que todos nos quedamos sí impresionados con el servicio que obtenían y con todo lo que estaban englobando en la cartera. Es muy padre. Intellectus también tiene una cartera de proyectos que desarrollando, pero siempre es importante ir como con uno solo, ¿no? Como la punta de lanza, y luego si alguien viene, está interesado, pues ahí podían jalar un poco más servicios, más proyectos. Y para los otros 2, bueno, definitivamente a Eric ya lo había escuchado, la versión pasada, y el único pues recomendación que les puedo dar es que siempre estar visualizando el escalamiento. Es lo más difícil, pero una vez cruzados esa barrera, ya las demás ya son más como operativas o administrativas. Entonces, si la mirada en la presentación del proyecto o incluso en el desarrollo o lo que van continuando de los bioplásticos está enfocado en el escalamiento, pues van a tener ofertas prácticamente tal vez inmediatas en colaborar. Y bueno, me quedo ahí al pendiente de la colaboración contigo, ya vi que por ahí escribiste. Y ya sería todo, prácticamente todo. Disfruté bastante poder escuchar a otros como compañeros, ¿no? Colaboradores que están desarrollando el tema de bioplásticos. Sin duda todos estamos conscientes de la problemática de los plásticos, toda esta contaminación, y estamos bastante decididos y convencidos que es muy importante hacer alguna transformación tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Aquí ya levantó la mano Lisette. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas felicidades a todos los participantes. Gracias, Mariana, por esta invitación. Creo que de lo que hablábamos anteriormente me has dejado con una mejor idea
de hacia dónde pudiéramos llegar en esta relación que estaremos gestionando próximamente. Creo que hay muchísimas áreas de oportunidad en materia con las personas que nos acompañan, con esos investigadores tan talentosos que pues, ahorita dieron muestra de algunos de sus proyectos. Una disculpa por no haber escuchado todos totalmente, pero dentro de lo que les quisiera poder, lo que les pudiera compartir, aunado a las preguntas que están aquí de discusión, está el hecho de que claramente traen un impacto social pues bastante notorio, quizás poderlo afinar un poquito más y poder llegar a considerar lo que vienen siendo los objetivos de desarrollo sostenible. Hay varios de estos puntos que creo que pudieran englobar bastante bien y por un lado, tanto en la parte empresarial, poder anunciar pues, cómo van a estar contribuyendo al planeta, cómo van a estar contribuyendo con la sociedad y por otro, también poderse hacer de aliados algunas de las ONGs, al poder decir, bueno, pues estoy trabajando con el ODS número 5, por ejemplo, o con el ODS de los océanos, que justamente hoy es el Día Mundial de los Océanos, pues igual y también pudieran llegar a conseguir también cierto apoyo o aprobación de estos. En este caso en particular, he sabido de algunos proyectos que si bien son de grado empresarial, traen como esta aprobación de nos respalda la fundación fulanita o esta asociación está de acuerdo con nosotros. Y si bien como tal no van a estar trabajando de la mano con la ONG, que quizás sí, pues ya se ganan como puntos a favor, ¿no? Si una ONG se encarga de trabajar con océanos y ustedes están evitando que los plásticos lleguen a los océanos, pues creo que hay suficiente congruencia de decir, oh, sí, sí están haciendo algo bueno y yo lado empresarial o yo lado consumidor, pues le creo a la asociación y te creo a ti y lo que me llegues a ofrecer, pues también creo que va a ser bueno, o sea, lo voy a consumir con toda seguridad, con toda tranquilidad. Yo creo que ese sería como el tip que les pudiera compartir respecto a los proyectos y algunas posibles colaboraciones que ustedes pudieran llegar a tener respecto a las mismas con las que están trabajando. Creo que pues sí, hay bastante talento y como mencionaba alguno de los jueces o evaluadores, disculpe, no ubico bien el nombre de la figura, pero sí pensar en escalar, pensar que bueno, la maracuyá, ok, va la maracuyá, pero ¿qué tal si me encuentro un melón? ¿Puedo trabajar con melón? ¿O puedo trabajar con manzanas? O en lugar de decir maracuyá, que puedo decir, bueno, con los cítricos y todo lo que englobe a cítricos, limón, toronja, todo lo que sea cítrico, ¿no? Y creo que ya ahí ampliamos un poquito más el panorama. Y desde luego también pensar en algunos otros frutos que pudieran llegarse a adaptar en caso de que se quieran expandir a algún otro mercado, como es el asiático. ¿Qué producto en Asia pudiera ser en abundancia que me pudiera ser útil? O en Europa, en los olivos, ¿puedo trabajar con olivos? Órale, va. Pues ahí tienes varios países productores en este fruto y pues desde luego también una gran oportunidad comercial. Entonces, ahora sí que no hay que limitarnos. Yo sé que tal vez en Ecuador pues es muy conocido, muy popular la maracuyá, pero sí poder hacer énfasis de, bueno, en nuestro país es maracuyá, pero por ejemplo, si vamos a trabajar con México, podemos hacer esto, o pensando en Europa esto, y de modo tal que a las personas que los lleguen a escuchar no nada más se queden con el pensamiento de, es para maracuyá, ok, bueno, yo tengo toronjas, no me sirven, ¿no? Sino que pueden darles esa oportunidad de pensar que también pudieran llegar a apoyarnos a ellos. Y bueno, pues ahora sí que con esto concluyo mis comentarios y nuevamente Mariana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lizeth, por compartir tus comentarios y las reflexiones. Bastante interesante la retroalimentación. Y por aquí también está Victoria. Entonces, adelante, Victoria.
Buenas noches con todos. Antes que nada, felicitarles a los exponentes. La verdad me parecieron muy interesantes todos los proyectos. En mi caso, soy cofundadora de una empresa que se llama Gelware. Nosotros hacemos pañales reutilizables utilizando lo que son bagazos de la caña, fabricando hidrogeles con esto. Entonces, respondiendo las preguntas, en este caso más que nada enfocándome en la segunda, las posibles colaboraciones que yo podría establecer. Me llamó muchísimo la atención el proyecto de Eric, ya que como mencionaba, estaba utilizando la pectina de la maracuyá. Y en realidad la pectina para fabricación de hidrogeles también se utiliza bastante como un gelificante. Y en este caso, bueno, amplié más allá porque nosotros utilizamos solo el bagazo de la caña. Podríamos, como estaba también mencionando Lisette, utilizar más desechos agroindustriales y ya no solo celulosa, porque en nuestro caso utilizamos celulosa, sino poder ampliarnos con pectina en este caso y así trabajar con Eric con los desechos agroindustriales, ya no solo con celulosa, porque de varios frutos no hemos podido extraerla, pero en este caso podríamos extraer pectina y así ampliar también nuestra gama de... Muchísimas gracias, Victoria. Y Eric, espero que estés anotando todo esto. Es cierto, nosotros vamos a ayudarte también a compartirte los datos de contacto. Pero muchas gracias, Victoria, por este comentario y por la posible colaboración. No sé si alguien más tenga algún último comentario, alguna intervención. Mariana. Victoria, a mí me gustaría igual nosotros poder contactarnos contigo directamente. Digo, tenemos tus datos, por supuesto, para conocer también cómo desde la industria podemos apoyarles ahora al revés, ¿no? En estas dinámicas en donde la vez pasada en Meet and Greet era una empresa al centro y afuera solvers que tienen algunas ideas de cómo solucionar un problema en específico. Este segundo ejercicio, que se llama pasarela de proyectos, es ahora poner proyectos que están resolviendo algún área, en este caso bioplásticos, y nosotros ayudarles a exponenciarse. Entonces, si ustedes, Victoria, están interesados también en ubicar redes, ¿no? Un poco lo que estás viviendo ahora, conocer personas que están identificándose, pues bueno, también sería muy buena oportunidad que nos pudiéramos escribir de manera también directa. Otra cosa que me gustaría agregar, Enrique, es que Lisette me parece que es importante que hoy se presente para que también, por último, y es la última presentación por el tiempo que estoy viendo, si tienes 3 minutitos, Lisette, 1 minuto de presentación, porque creo que es importante que los que están ahora puedan también conocerte. Muy bien, claro que sí, presentación de 1 minuto entonces, ¿verdad? Sí, eso de las llamadas de 2 minutos y las presentaciones de 1 minuto, discúlpame. No te preocupes, nos funcionan bastante bien, ya lo vimos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lisette Fuentes Cervantes. Soy coordinadora de vinculación y programas de Mirai Innovation Research Institute, un instituto en Japón. Nosotros nos dedicamos a trabajar con tecnologías emergentes, justamente a lo que es nanotecnología, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, robótica, en neurotecnología y tecnologías aeroespaciales. Justamente ese es nuestro campo y bueno, pues ahora sí que hacemos diversas actividades en materia de consultoría, capacitación, investigación, que creo que en investigación coincidimos bastante con ustedes. El momento en que los vi exponiendo, pues prácticamente imaginé a alguno de nuestros colegas en el laboratorio en Japón o en México, que pues, también hablan con la misma pasión, con el mismo gusto sobre sus proyectos. Entonces, pues esperamos poder estar más de cerca con ustedes y desde luego en alianza con Gestica. Cualquier cosa en la que nos podamos apoyar, pues solo es que aquí estamos al pendiente de ustedes. Muchísimas gracias, Mariana. Pues seguro que vamos a estar ahí al pendiente. Perdón, Mariana, fue la emoción. Solo fue eso, para que también las personas que asistan a esto, digo, esto es un prototipo, no por eso menos esfuerzo. Creo que las personas que nos han conocido a lo largo de estos 5 años saben que también tenemos muchísima pasión en cada cosita que hacemos. Y hoy es el día en que pues esto se ve que el trabajo, pues ya alianzas con instituciones fuera de México, pues es algo que estamos buscando, ¿no? Listo, Quique, podemos cerrar.